Desafío a servir. Yo recuerdo en el año 80, bueno, yo cuando conocí al Señor en el 72, en la iglesia donde yo me convertí, era una iglesia muy preciosa. No era una iglesia pentecostal, pero una iglesia muy preciosa, muy llena de amor fraternal. Había una presencia del Señor imponente. Evangelísticamente era una iglesia muy poderosa, con muchas conversiones constantemente. Fueron unos años inolvidables para mí, hasta que 9, casi 10 años más tarde recibimos el bautismo del Espíritu Santo, y eso ya fue una cosa nueva, ¿no? Pero yo fui instruido en el servicio cristiano. Mis discipuladores me enseñaron a servir a Dios y a servir en lo que fuera. Y yo me lo tomé en serio, ¿no? Es porque que yo me tomé en serio todo. Me convertí a Jesús y fue una revolución espiritual y personal total, ¿no? Y recuerdo que mis discipuladores, había uno que era durísimo, ¿eh? Bueno, está mi pastor aquí, que él era también mi discipulador, pero él no, él y su esposa eran muy cariñosos siempre, pero había uno que era el que me llevaba a mí, que era, ¡buah!, era duro, ¿eh? Pero era un hombre ejemplar en cuanto a su entrega, su dedicación al Señor, y era un buen maestro de la palabra, ¿no? Y además yo también pues le acompañaba mucho, ¿no? Porque esto era el discipulado relacional, y entonces eso marcó también mi vida de una forma significativa, viendo cómo servían al Señor con gran esfuerzo. Este hombre ya murió hace unos años, se llama Francisco Utrillas. Él plantó varias iglesias en Soria y en otras ciudades, pero fue un ejemplo, ¿verdad? Y qué bueno cuando tienes referentes y dices, Jesús lo hizo, pero hay quien lo hace también, ¿verdad? Por lo tanto, ha sido nuestro deseo servir al Señor de la mejor manera posible. Entonces, el desafío a servir. Y luego, en los años 80 y pocos, Charles Swindoll, que es el autor de ese programa que tenemos por las mañanas, que es Visión para Vivir, en la voz de Carlos Azazueta, que yo presento cada día, de lunes a viernes. Charles Swindoll escribió un libro, es un hombre muy buen escritor. Yo en aquellos años era un hombre muy adelantado de la visión, de las visiones de la iglesia, y yo leí El desafío a servir de él. Fue un libro, él ha escrito muchos libros, y este libro ya fue el remate para mí, ¿no? Porque leyendo ese libro, que hoy se puede leer, claro, hay citas y cosas que eran de la época, los años 80, y al principio el mundo ha cambiado, es otro mundo este, pero los principios son prevalentes, ¿no? Los principios son prevalentes. Y a mí ya que yo estaba bien predispuesto, pero aquello me impactó, y aquello fue un remache, ¿no? Decir, por supuesto, Señor, o todo o nada, ¿no? Y entonces, y así ha sido. Pero bueno, me encontré con mi consorte, que era de la misma pasta, ¿no? Mi querida Emi, y así hemos vivido. Pero tenéis unos pastores ejemplares, de verdad os lo digo. Quiero honrarles a Paco y a Alicia y a Esteban y a Nora. Ya los veis, hay que decir, ya los veis. Son 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, dispuestos a todo por amor de Jesús y de vosotros. Y esto se ve de vez en cuando, pero no, desgraciadamente no siempre. Yo tengo responsabilidad sobre pastores, sobre los pastores de nuestra propia red, de las iglesias Betania en España, que por cierto vamos a celebrar el sábado las de Cataluña, las 14 iglesias, y estaremos allí representadas. Pero qué bonito, ¿no? Y otros que hablo por aquí, por allá, y sí, gracias a Dios hay hombres y mujeres fieles, pero no, otros no, y muchos se lamentan y dicen, bueno, estamos como huérfanos, ¿no? de este amparo, ¿no? Y eso no debería de ser así. Desafío a servir. Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre precisamente no vino para ser servido, sino para servir. Y además servirnos hasta el final, dando su vida. Vamos adelante.
Bueno, estas escrituras no se me pasa, sabrá callar un poco aquí. Estas escrituras nos hablan de humildad en el servicio a los demás y el ejemplo de Jesús. Esta escritura especialmente, aquí Jesús está hablándolo y hay textos paralelos que hablan de que había una bronca entre ellos, entre algunos los hermanos, los hijos de Zebedeo con Pedro, ¿no? Que veían, oye, este quiere pasarnos por delante, ¿no? Y entonces el grupo de los 12 apóstoles, y Jesús les dijo: aquel de vosotros, de ustedes, que quiera hacerse grande, será su servidor. Y aquel de ustedes que quiera ser el primero, será su esclavo. Porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, este es el principio. Jesús los dejó perplejos. Estáis peleándoos para ver quién es el primero. El primero, el grande en el reino, es el que sirve a los demás. Este es el grande. Entonces, Rodri, a ver si me puedes echar una mano, que se me ha bloqueado aquí, no sé si, mientras yo voy hablando. Por lo tanto, Jesús es el ejemplo de servir a los hombres y entonces desinteresadamente. Y nosotros hemos aprendido de Jesús este principio y lo queremos practicar. Vamos adelante. Y ahí tenemos otra bienaventuranza del servicio, ¿no? Aquí Jesús ejemplifica de una forma total, gráfica. Se coge la toalla y hace lo que hacían los esclavos. Cuando llegabas a una casa, normalmente te daban un beso y te lavaban los pies, generalmente, pero lo hacían los siervos, los esclavos. Claro, se quedan atónitos, Jesús, ¿no? Y tenemos la bienaventuranza. Jesús nos da la bienaventuranza del servicio. Claro, Él lo admiramos, Él es el ejemplo supremo, ¿no? Él, y después de coger el lebrillo, aquel barreño pequeño y la toalla y lavarles los pies y escenificarlo, el simbolismo de lo que era cubrirse unos a otros, lavarse los pies unos a otros, ayudarse y ministrarse los unos a los otros. Lo ejemplifica y dice: les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Yo, el Señor y el Maestro, he hecho esto. El siervo no es mayor que su Señor. Por lo tanto, aprended este principio y practicarlo. Si yo lo he hecho, vosotros también debéis de hacerlo entre vosotros, ¿no? Servir a los demás como lo hizo Jesús. Gracias, Rodri. Somos salvos, adelante, para servir. Este es el lema que yo tenía cuando yo conocí al Señor. Me acuerdo que estudiaba, había un hombre que ya había fallecido, recién yo convertido, se llamaba Ernesto Trenchard, y en su escuela él enseñaba: somos salvos para servir. Este era un principio que mi iglesia se asumía. Somos salvos para servir, ¿no? Y aquello a mí se me metió en los genes, ¿no? Y realmente, ¿cuál es el propósito de la vida, de nuestra vida aquí en la tierra? El tránsito. Bueno, el pasatiempos de la vida, Netflix o lo que fuera, o Movistar o lo que sea, eso es poca cosa. Y eso es un malgastar el tiempo en exceso. No quiere decir que no podemos ver estas cosas. También hemos de ser cuidadosos, a ver qué vemos, porque nos metemos en historietas que pueden ser perturbadoras. Precisamente mañana habrá una conferencia de esto, de la escuela, organizada por el Centro de Formación, sobre el tema. Por lo tanto, usar el tiempo en beneficio de los... Cuando tú vives más para otros que para ti misma o para ti mismo, eres la persona más feliz del mundo. Y te digo algo, tus asuntos se resuelven más rápidamente y el Señor se hace cargo de todo lo tuyo, casi sin que le pidas. Es mi experiencia. Le pido... Yo no soy muy pidón en la oración, sinceramente. Pido más por otras cosas, pero en cuanto a mí o a mi casa, sí que le digo al Señor, pero poco, no estoy la letanía de las lamentaciones. Señor, por favor.
el Señor se hace cargo y salimos adelante. Y a veces de forma muy airosa. Por lo tanto, servíos por amor los unos a los otros. Este es un versículo. Pablo a los Gálatas les dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que esa libertad que tenéis ahora, aún los que eran esclavos, había los patricios, los esclavos, había esas clases que eran así, pero era la organización social que tenía el mundo de entonces. Pero ahora tenéis una libertad nueva, aún la relación entre esclavos y amos, que se convertían tanto los amos como los esclavos, tenían que tener una nueva relación de respeto y de humanidad con el esclavo. Pablo les exhorta a esto. Por lo tanto, pero cuidado, no uséis esta libertad como pretexto como ocasión para la carne, para subiros a la parra y para pasaros de la raya, sino servíos por amor los unos a los otros. Es la conclusión. Pablo dice: servíos por amor, ministraros por amor, ayudaros por amor, bendeciros por amor, ¿no? Unos a otros. Y este es el lema. Este es el lema para la Iglesia Metropolitana de Barcelona Betania. Es un lema vital. Servíos por amor. Creyentes de Betania de este tiempo y todos los que nos escuchan en su casa o en cualquier parte, los unos a los otros. Y hacerlo por ese principio, por amor fraterno. Vamos adelante. Fijaos, hablamos de Jesús otra vez. Las bienaventuranzas. Jesús, en las bienaventuranzas de hecho en la escuela hemos estudiado el Sermón del Monte, una asignatura que Nora nos impartió, muy bonita, que fue muy edificante. Pero aquí venimos a esto: bienaventurados los pobres de espíritu. Se sobreentiende cuando lees los comentaristas que está hablando de los humildes. Los humildes, los que no tienen afán de protagonismo. Porque también en la iglesia es un espacio, hay gente que en la vida no ha brillado, no ha tenido ocasión de ser protagonista en nada, ¿no? Y entonces algunos, con un complejo de inferioridad muy grande, utilizan la plataforma de la iglesia para autoexaltarse a sí mismos. Y esto es malo, ¿no? Y otros no, sí que, pero hay una egolatría, ¿no? En este caso, ¿no? Y esto nosotros queremos pasar de esto. Este no es Jesús. Este no es mi Jesús. Este no es mi Jesús. No es el ejemplo, es el antiejemplo. Los humildes, los que no tienen afán de protagonismo, bienaventurados los pobres de espíritu. Los que sirven por amor, los que pasan desapercibidos, los que no esperan nada a cambio, porque de ellos es el reino de los cielos. Wow, mucho decir, ¿eh? Hay promesas. Esto Jesús apunta bendiciones eternas. Serán los grandes del reino. Hay cantidad de desapercibidos, pero hombres y mujeres en las comunidades cristianas que son intercesores, que son dadivosos, que son generosos, que procuran el bienestar de los demás, que sirven y ocupan. Yo he dicho, y más de una vez lo diría, a mí me gustaría ser, si me reencarnara, Señor, es una broma, ¿eh? Me gustaría ser un diácono servidor, como ahora está Joan, Luis, Pepe, que dirigen con todas las hermanas y hermanos preciosos que nos habilitan todo y precioso. Me gustaría ser una persona como lo que hace Gregorio y Rosy, ¿no? Dar la bienvenida a la gente, saludarles, hacer que se sintieran bienvenidos, estar pendientes. Me gustaría ser el mejor diácono de la iglesia, por decirlo, de estos anónimos. Y nada más. A ver si en el cielo me ponen a eso. Entonces, el reino de los cielos es de los pobres de espíritu, de los humildes de corazón. Estos son los bienaventurados, los pobres en espíritu. Vamos adelante. El reino de Dios es un reino de servidores que lo hacen por amor a Dios y al prójimo. Y es una lucha, claro está, y ahí abordamos otro punto, contra la pereza,
la comodidad y la mediocridad. Aquí hacemos algo que es la ley del mínimo esfuerzo y parece que hemos hecho y ¿qué? Ahí es nada. Quiere decir que venimos a limpiar, para coger una brigada, para hacer, pongo ejemplos prácticos, lo que cuesta. Antes costaba, unos años atrás, un poco menos, un especial zafarrancho de limpieza o algo que sí lo hace, no. Algunos parece que hacen las cosas, en el peor de los casos, como una especie de que les debemos algo, ¿no? Que, oye, que a mí no me lo haces, que se lo haces al Señor. Que parece ser que no, es eso. Por lo tanto, la pereza, la comodidad, la supercomodidad, y está bien que lo tengamos, disfrutemos de ello. La pereza no, la comodidad. Y la mediocridad, ¿no? Que creemos que una cosita así está. No, hay cosas que cuestan tiempo, esfuerzo, dinero, energías, dedicación, perseverancia, y darlo por bien empleado para la gloria del Señor. Amén. Porque el Señor te premiará, claro que sí. El Señor es galardonador de los suyos. Entonces, en lo que requiere diligencia, dice el apóstol Pablo a los romanos creyentes, no perezosos, ahí está, fervientes en espíritu, que tengan esa pasión, sirviendo al Señor, servidores del Señor, ¿no? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu y servidores del Señor. Que hagan lo que haga falta, poner patas arriba una cosa o proyecto. Seguimos. La parábola de los talentos nos habla de siervos fieles e infieles. Fijaos, a uno le da 5 talentos. Un talento era una cosa creo que tenía 34 kilos de oro. Era como para el salario de todo un año, un buen salario, ¿no? Que representa, Dios nos da cosas muy valiosas. A uno le da 5 talentos, a otro le da 2 y a otro les da 1. Y dice, se va el Señor, se pone como ejemplo, negociar esto, invertirlo y negociarlo. O sea, que tenga rentabilidad, ¿verdad? Y 2 cumplen, multiplican lo que han tenido, ¿no? Lo que el Señor les ha dado. Pero uno no. Uno, el perezoso, el mediocre, el cómodo, dice, o la cómoda, lo entierra y dice, bueno, Señor, un pretexto. Yo ya sabía que tú, no sé qué, no sé cuándo. Que tú siegas donde no sembraste. Qué pretexto más barato, ¿no? Y esta parábola nos enseña la importancia de invertir los talentos que Dios nos ha dado en los demás. Yo cuando fui descubriéndome a mí mismo, claro, yo cuando me convertí al Señor, pues tenía muchos déficits personales, muchos. Pero me fui descubriendo al tiempo a mi persona, ¿no? ¿Quién era yo en Cristo? Mi identidad nueva. Eso fue desarrollándose, fue ampliándose. Y descubrí mis talentos naturales que no los había descubierto. Empecé a descubrir. Y los talentos y los dones de gracia que Dios me había dado. Y entonces, maravilloso. Empecé a hacer, pues, sencillamente lo que iba viniendo a mi mano para hacer, ¿no? Pero eso se ha multiplicado. El resultado es una bendición extraordinaria sobre muchas vidas. Bien, buen siervo y fiel. Sobre el siervo, sierva. Bien, buen sierva y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo que no se te ve, te pondré sobre mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Este es el premio. Amén. Vamos allá. Y luego algo más. La mentalidad del siervo. Aprendemos de Jesús. Y esto puede parecer, no es algo masoquista, es Jesús quien nos enseña también esto. En Filipenses 2, capítulo 2, versículos 5 al 8, habla de lo que se llama en teología el anonadamiento. Jesús se autodegradó a sí mismo por amor a nosotros, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria y se hizo hombre, además, se hizo un humano con todas las limitaciones humanas,
realmente no fingía, estaba limitado. Y luego además se hizo como un siervo, como un esclavo, hasta lo máximo, lo más bajo de la sociedad. Y eso fue su autonegación, la humildad de Jesús. Y la palabra que nos enseña Pablo aquí es: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser. Pero haya pues en vosotros, dice en otras versiones, la forma de pensar que hubo en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros la forma de pensar, somos humanos y somos quienes somos, pero yo tengo la mente de Cristo y tú también. Potencialmente, o la tienes desactivada, si eres nacido de nuevo, la tienes, o nacida de nuevo, o la tienes activada. Activa o reactiva la mente de Cristo en ti. Haya pues en vosotros la forma de pensar de Cristo Jesús, el cual se hizo siervo por amor a nosotros. Claro, dices, bueno, que Cristo era Cristo. Sí, pero para mí es admirable. Pero Pablo era Pablo. Era un hombre de la misma pasta que yo. Y Pedro y los 12, que vaya personajes. Entonces Josen los ves un poco, ¿no? Al natural. Como me imagino que eran, que tenían piques y que iban puliéndose entre ellos. Y así me los puedo imaginar. El verdadero discípulo de Jesús adopta el espíritu de su Señor, se niega a sí mismo, renuncia a sus derechos por amor a Dios y a los hombres. Y aquí el Mateo 16:24 habla: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y el servicio cristiano también en Romanos 12:1 nos habla de es una ofrenda sacrificial. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, le dice a la floreciente comunidad de cristianos en Roma, donde había muchos judíos convertidos. Era una gran comunidad poderosa en Roma y que hacían, un día hablaremos de eso, lo que hacía la comunidad cristiana en Roma, que salvaba del infanticidio a los niños que los mataban. El aborto ya existía entonces y los cristianos se hacían cargo de ellos para salvar vidas. O sea, los pro vida ya estaban allí. O sea, y otras cosas más. Hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, total, santo y agradable a Dios, porque este es vuestro culto de mínimo, racional, todo vuestro ser. Entonces, esto es lo que nos apela a la palabra, ¿no? Vamos adelante. Y aquí entramos en algo también práctico, los dones espirituales. Volveremos a abordar, hemos hablado de esto en clase y a veces así también a nivel general, lo abordaremos. Hay 15 dones explícitos en la Biblia, entre las listas de 1 Corintios 12, Romanos 12. Romanos 12 del 1 al 4 y todo el capítulo de 1 Corintios 12, Pablo hace el ejemplo de un cuerpo humano como para ver cómo la interdependencia de los unos con los otros, ¿no? Y que los dones son precisamente para ayudarnos mutuamente, para ministrarnos las gracias de Dios. ¡Qué maravilla! ¡Qué soberana sabiduría la de Dios para darnos esos 15 dones! Algunos los dones para hacer paparruchadas o tal, o exhibiciones, o magos o tal. Hay dones de poder milagroso, hay dones de revelación, pero no es para jugar a misterios, es para ministrar a los santos con palabra del corazón de Dios, no con palabras humanas o a veces diabólicas en el peor de los casos. Por lo tanto, Dios nos da estos dones que son para la edificación mutua. Todos los dones, todos ellos contienen un espíritu de servicio. Más de 50 veces, de hecho casi 60, en el Nuevo Testamento aparece el término los unos a los otros. Los unos a los otros. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, etc. Amaos los unos a los otros. Y esto es el apoyo mutuo, es el servicio entre nosotros. Somos interdependientes. Yo no tengo cosas que tú tienes. Yo necesito de ti, de verdad. Y tú necesitas de mí algo que yo tengo. Hay cosas en las que coincidimos, pero hay muchas cosas, por eso hay una interdependencia. Y cuando nos ministramos, dice 1 de Pedro capítulo 4, versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Quiere decir, nos pongamos en marcha, ¿no? Por lo tanto, seguimos adelante.
Pero ahora ya llegamos a una cuestión práctica. Echamos un vistazo a nuestra casa. Aquí. Si quieres esto, le tomas una foto, aunque saldrá un poco clarita. En los grupos de vida podéis hablar de este tema, si queréis. Sería un buen tema, para hablarlo también. Las diferentes áreas de servicio y ministerio de nuestra iglesia local, donde algunos ya estáis, gracias a Dios, estáis en ello, estáis en alguna... Algunos estáis participando, beneficiándoos de las ministraciones del servicio de otros. Bendito sea Dios, está bien. Pero otros estáis ya ministrando a diferentes niveles. Por ejemplo, áreas de servicio cristiano y humanitario que nos nacen porque va en nuestro ADN. El preocuparnos por lo material y la situación de los demás. Por ejemplo, la hospitalidad. Antes, a tiempo atrás, nosotros los españoles no somos muy hospitalarios, en general. Somos muy solidarios, eso sí. Tenemos un don y somos de los países más solidarios del mundo. Cuando hay una catástrofe o una emergencia humanitaria, España se vuelca. Está en nuestro ADN. Y eso se nota. Pero hospitalarios, de tener a gente en nuestras casas y tal. Hemos hecho un tótem sagrado de la vida privada. No existía el concepto de vida privada en la comunidad. Bueno, había esclavos y patricios y los ricos había clases muy diferenciadas, no había clases medias, por supuesto que no. Y los amos y los que estaban en posición de riqueza. Pero la hospitalidad era una práctica entre los cristianos. Dice Hechos 5:42 que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y además partían el pan por las casas con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué pasa en nuestras casas? Me refiero a veces para dormir o para recibir a alguien. Los latinoamericanos son muy hospitalarios, la cultura latinoamericana. Pero esto de darse, de abrir a casa una comida, una cena, un estar, un café. Sí, podemos ir a muchos sitios, pero el hogar, nuestros hogares, nuestras casas, pueden ser un lugar de encuentro también, ¿no? Qué bonito. Servicios mecánicos en la comunidad, hay un sinfín de... Yo a veces echo de menos, y lo digo públicamente, pues ya no, Esteban y Paco tienen tantos trabajos que hacer y tal, y han hecho y hacen, porque lo hacen o lo hacemos cuando conviene, pues lo hacemos nosotros mismos a veces. Pero que alguien dijera, ¿sabes qué? Tenemos en nuestro centro, nuestra sede social y punto de encuentro entre tiempos de semana, que está aquí al lado, por cierto, y vamos yo veo tantas cosas que, bueno, para el pastor Paco y Alicia, que mueven todo para el retiro, que son con toda suerte de detalles para embellecerlo, y ahora se ponen a arreglar todo, y también ayudados por algunos. Pero necesitamos a alguien que se cuide de una vez a la semana, que viniera, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que poner en orden? ¿Qué hay que tal? ¿Qué hay que hacer y deshacer? ¿Qué hay que ir a hacer un recado? ¿Qué? Sí, lo necesitamos. Y hay mantenimiento también. Bueno, sí, pero a veces nos cuesta, ¿no? Limpieza de lo nuestro. Estamos pensando, Dios mediante, nos gustaría que en el 2025 ya pensáramos decididamente en una base definitiva ya para tener nuestro lugar. Estamos orando y ver si el Señor nos abre camino. Ya creemos que está llegando el momento. Pero actividades creativas y decoración, discipulado personal. Si a ti se te asigna una tarea cuando tú eres madura o maduro en el Señor, que eres un discípulo o una discípula, tú también tienes que reproducirte en otros. Y los pastores te dicen, mira, encárgate de discipular personalmente a tal persona, cual persona. Y hay muchos, hay unos cuantos así, pero necesitamos más, ¿no? Ministerios musicales de alabanza. Mira, este es el eslabón que tenemos ahora más en crisis, porque unos viajan, otros vienen, otros van, otros... Pero llega la hora de la verdad.
Quiere decir, y pedimos al Señor reforzar esta área. También es una cosa muy importante. Gente que tiene talento instrumental o talento vocal, ¿no? Yo quiero la alabanza, pero yo no afino. Yo no voy a ir a eso, está claro. Pero entonces, ministerios entre niños. Ahí tenemos a Orlando y a Mónica, con todo el trabajazo que tienen en su vida. Son profesores de instituto, tienen con los hijos todo un trabajo y sus trabajos seculares. Él también es ingeniero industrial y otras cosas para sacar adelante la casa y todos los casos. Y claro, y llevan la escuela con niños. Gracias a Dios hay un equipo de monitores, pero necesitaríamos más quizás, ¿sabéis? Y esto incluso para que se alternaran, que una semana estuvieran unos aquí y otros allí para escuchar la palabra. Por lo tanto, jóvenes, ahí tenemos a Rodri y a Marta con su equipo, y también hay cosas que hacer dentro del ministerio juvenil. Matrimonios, Paco y Alicia están con el tema y estábamos pensando ahora cada 3 meses o cada 4 meses hacer una tarde, un día especial que se ha hecho para matrimonios, para edificar y para ofrecer recursos y temas de ayuda. Hombres, ministerio de hombres, ministerio de mujeres, eso está bastante bien servido. Ancianos, servicios administrativos, que los hay. Nora y Emi son contables, además, tienen varios quehaceres, pero son las que se encargan de esto, pero haría falta seguramente en algunos aspectos que alguien más. Diseños y redes, multimedia, que ahora yo estaba viendo a los jovencitos ahí, que son, gracias a Dios, que el Señor los bendiga, un grupito precioso. Lo que ha costado llegar a esto, porque otros que podían hacerlo no han querido. Han hecho un día, 2 y adiós, que te vaya bien. Pero bueno, el asunto es que vamos a lo que vamos. Por lo tanto, ujieres y orden, visitación y atención a los enfermos, atención y consolación a las personas. Hay personas que están enfermas, personas que son mayores, imposibilitadas, personas que no pueden venir. Hay personas que hacen esto. Podría mencionar, y no quiero dejarme nombres, personas que a mi suegra la llaman, la visitan y vienen. Qué bonito, pero hay más gente sola que está en nuestro entorno, gente que necesita palabras de aliento. Mi propio pastor, Diego, ¿no? que cuando yo lo llamo cada semana, o algunas veces voy con él a desayunar, pero cuando va Esteban o Paco, que también se dejan caer por allí, pero alguien que dijera, bueno, Ramón y Marta, por supuesto, que viven cerca y están muy pendientes de él, pero qué bueno que él vea, y jóvenes, atender a nuestro pastor, decirle algo. Yo sé que lo echan falta a veces, y él no lo diría, pero yo lo digo. Pero hay tantas cosas que hacer, ¿no? Luego también atención y consolación, ministerio en cárceles y hospitales. Aquí tenemos a un agente pastoral, está Daniel, que está aquí esta mañana, y también tenemos a un par más en cárceles, ministrando a presos que forman parte del equipo de asistencia. Pero fue porque lo pidieron, porque y también agentes pastorales para hospitales. También formar parte de los grupos de vida, ser un ayudante hasta que te puedas convertir en un líder de grupo o en una líder de grupo. Tener esta aspiración de decir, yo quiero servir también todo lo que pueda, ¿no? Por ejemplo, evangelismo en la calle. Estos son la guardia pretoriana, les llamo yo. Bueno, la guardia pretoriana es los que cuidaban del César, ¿no? Pero son los que salen, llueva, truene, o caigan chuzos de punta. Vico, Carmen, Flori y Pepe y otros más, que salen a predicar a la calle, ahí, venga, con el folleto a una conversación. Hay otras formas de evangelismo. Necesitamos también iniciativas creativas. Y también el ministerio en la radio. Esto ahora me voy a despachar, aprovechando el tema. Yo recuerdo cuando hace años que esto lo veíamos, que lo hacían, salía muy poco de la radio, ¿no? Luis Rodríguez, que hizo un trabajo muy bueno, fue un precursor en la radio secular, predicando el Evangelio, Voces Amigas,
donde el pastor Paco conoció al Señor a través de ese programa. O más años cuando Radio Amistad era una potencia. Y yo recuerdo que hoy si tuviéramos una radio, yo me gustaría esto, lo otro, lo que hiciera falta, ¿no? Tengo inquietud de hacer seguimiento. El seguimiento de la radio nos haría falta. Seguimiento de contactos y de... Nosotros no podemos hacer eso. Alex hace un montón de cosas, se multiplica por más de lo que hace, además de ser un técnico. Yo también, y luego está Silvia, que tiene por las tardes algunos días que viene también hace un montón de cosas, alojamientos, relaciones públicas y poco más. Alguna cosa puntual que le pedimos a Nora, echarnos una mano en esto y tal y cual. Porque al fin y al cabo, el ministerio de Onda Paz es de Betania. Está al servicio de todo el pueblo de Dios, pero es un ministerio nuestro que bendice al mundo entero, que bendice a la ciudad. Y tenemos tantas historias de bendición, pero guionistas, locutores, que pudieran decir, yo quisiera llegar a hacerlo. Yo te diría cómo podrías hacerlo. Entonces, quiero venir aquí en cuestiones técnicas, necesitaríamos otro técnico más. Por lo tanto, fijaos, ahí hay tela, reparto de alimentos. Durante 20 años, Maná ha sido un ministerio dirigido por Isa Jiménez, muy fecundo. De hecho, Maná fue el probeta de otros manás que se han abierto. Se han abierto muchas sedes de Maná en diferentes lugares de Betania, en Cataluña y en España, a través del modelo de Maná Barcelona. 20 años, con ropa, ropero, alimentos y también ayudar a la gente a resolver cuestiones administrativas que no sabía cómo hacerlo. Ese es un ministerio también muy bonito. Retomaremos eso, seguramente cuando tengamos una sede ya más de asiento, vamos a retomarlo en el 2025, Dios mediante. Lo profetizo por fe. En febrero del 2024 he pensado que podríamos hacer una feria de ministerios, lo que se llama una exposición de ministerios, para que lo vas a ver. Hace años, cuando estábamos en el velódromo, lo hacíamos alguna vez y poníamos todos los ministerios y gente decía, oye, yo quiero, no me había dado cuenta de que concretamente puedo participar de esto. Y entonces tú te puedes inscribir y decir, bueno, me voy a meter en esto y de una forma me voy a ser útil a la comunidad. Por lo tanto, las recompensas, ya estoy acabando, del servicio cristiano son eternas. Y bueno, ¿y no vemos nada ahora? Sí. Algunas de ellas también son temporales. Dice el Señor, les dijo aquí en Mateo 25, 19 al 21, les dijo, el que entregue su vida por causa de mí, del Evangelio, el que por encima de sus afectos familiares dé su vida por causa de mí, el Evangelio, recibirá 100 veces más en esta vida y después la vida eterna. Y decir, ¿será verdad? Bueno, algunos, no es que estamos haciendo un trasiego de influencias, pero os digo que sí, que es verdad. El Señor nos ha dado más. Nos ha dado cosas, nos ha bendecido de muchas maneras, con nuestras familias, con las cuestiones materiales. No hemos ido tras de eso, yo no, ni yo, lo elemental, pero no con obsesión. Quiero tener esto, quiero a toda costa, no ha sido nuestra prioridad. Y nos ha dado esto y más. Y provisión permanente. Aún escaseando, hemos tenido provisión. La necesaria y más. O sea, que la palabra se cumple, recibirás mucho más aquí. El que sea su servidor será honrado por el Señor. Amén. Créelo, porque esto es verdad. Dice aquí también Pablo, un día tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, eso se llama la Bedma, que dicen los teólogos, y seremos juzgados. No será un juicio de condenación, porque los creyentes, y este contexto habla de que no nos
para los creyentes, no somos los que ya seremos salvos, seguros en la eternidad con el Señor. Esto no cuestiona nuestra salvación, ni mucho menos. Cada uno recibirá lo que merezca por las buenas o las malas cosas que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Bueno, es muy simple, es una forma de explicarlo de la época, pero qué bueno. Y además, yo no he pensado en esto mucho, casi nada, ¿no? Pero cuando lo he visto digo, pues estupendo, Señor, lo que tú quieras. A mí seguro que ser honrado por el Señor, pues será un honor, ¿no? Pero el Señor premiará a los que están por Él y a los que se preocupan de sus cosas, ¿no? A las que se preocupan en femenino, que son más ellas que ellos. Son más ellas que ellos siempre. Y por eso los hombres tenemos que espabilar en el nombre de Jesús en general, ¿no? ¿Cómo puedes involucrarte en el servicio cristiano en Betania de forma práctica si no lo estás haciendo? Dices, es que yo mi trabajo, esto, lo otro. Bueno, tú tienes algún espacio en la tarta de tu tiempo, reparto de la tarta de tu tiempo, tienes posibilidades de aportar algo a la comunidad, tu diezmo de tiempo por lo menos. Igual que el diezmo que el Señor nos instruye, de dar nuestros diezmos y ofrendas al alfolí para invertirlo en la casa de Dios y en el mantenimiento de todo lo que llevamos en danza. El tiempo, el 10% por lo menos de tu tiempo, inviértelo en el servicio cristiano. Entonces, habla con cualquiera de los pastores hoy, aunque hablemos de lo que sea, cualquier cosa. Son mini conversaciones, ¿no? Porque si queremos entrar a fondo nos vemos para sentarnos o charlar o cenar o comer o tomar un café o una merienda o lo que fuera. Pero aquí pues nos hablamos en corto, ¿no? Pero habla con los pastores, con las pastoras, con los ancianos. Habla con ellos o con ellas o con tu líder de grupo de vida y dile, oye, mira, tengo esta inquietud. Me gustaría, quizá lo tienes más cercano. Hay gente que parece que le cuesta más, tiene más facilidad para hacer esto. Y ellos, atentos, responsables, facilitadores, ancianos y pastores, para que nos reporten a nosotros todos y veamos, a ver, oye, pues mira, se ha ofrecido fulano, fulana, mengano, el otro y tal, que parece que quieren colaborar. Están haciendo alguna cosa, pero creen que pueden dar más de sí, tienen más disponibilidad, creen que tienen talento y oportunidad. Bueno, ¿qué os parece? Amén. Por Bajini, ¿no? Amén quiere decir, una palabra, amén no es una palabra cualquiera, ¿eh? Que así sea, que así se cumpla, ¿no? Que así será. De hecho, es una palabra de fe, es una palabra de un tópico religioso, pero está ahí. Amén. Jesús es el amén de Dios, es el así sea. Dice eso el libro de Apocalipsis, que Jesús es el amén de Dios. Es la palabra final que se cumple categóricamente, ¿no? Nos podemos poner de pie, ya hemos acabado y bueno, gloria al Señor. Voy a orar al Señor. Ahora puede ser, quizá has oído y bueno, has estado procesando un poquito lo que hemos hablado. Está en el canal de YouTube, puedes volver a escuchar. También puedo subir el bosquejo, es muy sencillo, pero si nos multiplicamos en el servicio vamos a rentabilizar mucho. Vamos a experimentar multiplicación en muchas áreas. Y así la iglesia crece, todo el edificio, todo el cuerpo va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Todo el templo va creciendo, ¿no? Dice, de hecho, el apóstol Pablo en Efesios 2:22 dice, todo el cuerpo bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea que
Hace falta esta coordinación para que esto vaya adelante y que es la cabeza, que es Cristo, reciba todo el honor, toda la honra. Amén. Voy a orar. Padre, esta mañana te doy gracias por poder compartir tu palabra libremente. Aquí hay hombres y mujeres que también tienen muchas ocupaciones y responsabilidades. Lo entiendo, pero aún en medio de esas responsabilidades, tú les llamas a tu servicio. Tú les estás llamando. Les estás llamando a servirte con sus talentos personales, con sus capacidades. Tú estás llamando a diseñadores, a creativos, a community managers, a webmasters. ¿Sí? Para este mundo, Señor, que es una oportunidad excelente, pero a muchos más creativos, a muchos en funciones administrativas también, pero también mecánicas, operativas, gente que tiene el espíritu de servicio, Señor. Libera esto en los corazones. Trae el Espíritu de Cristo con poder. Danos una impresión gloriosa y sobrenatural del Espíritu del siervo de Jehová, que eres tú, Señor. El siervo de Jehová, el siervo del Señor, el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Señor, queremos adoptar este espíritu en plenitud. Tener este espíritu de servicio, de entrega, y ver los frutos a corto y a medio plazo de todo lo que podemos hacer en tu obra. Gracias, Señor, gracias. Te bendecimos. Ahora recibimos esto de ti por la fe. En el nombre de Jesús. Amén. Podéis tomar...